Bueno, buenas tardes. Antes de seguir comentando el libro de Joaquín Campos, hay que explicar algo porque si esto no se entiende y no queda claro, pues es muy difícil que podamos ver el contexto en el que ocurre todo lo que ocurrió en Tailandia y quiénes eran los personajes. Veréis, Edwin Arrieta Arteaga no era cirujano plástico reconstructivo, no lo era. ¿Por qué? Pues porque para acceder a esa especialidad en Argentina hace falta aprobar una cosa que se llama el examen único, se lo podéis preguntar a cualquier médico, que equivale al MIR. Y no lo hizo. ¿Fue a la UBA? Sí, que es la Universidad de Buenos Aires, sí, fue, pero hacer un posgrado. Y ese posgrado no le da permiso para ejercer como cirujano plástico, no le da ningún permiso. Pero es más, si te pones a investigar un poco en cuanto a su perfil profesional, empezamos a desmontar toda la mentira de este señor. Él ejercía normalmente en ambulatorios SAS, que es una institución dedicada principalmente a actividades en la práctica médica sin internación, es decir, procedimientos estéticos que no plásticos. Estéticos es pues para inyectarte botox. No trabajaba en hospitales de alta categoría, no. El registro en el RETUS, que es el registro donde aparecen los médicos y sus especialidades, aparece como profesional médico. Pero no ha convalidado jamás el título en Colombia. Jamás. En el Ministerio de Educación, jamás. No lo convalidó. No era cirujano plástico. Ni era miembro, ojo, no era miembro de la asociación, de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, SCCP. No era. No era. ¿Por qué? Porque para pertenecer a esa asociación tienes que haber convalidado tu título en Colombia. Y él no lo convalidó. En los registros oficiales de salud de Colombia aparece como médico de cirugía, de medicina general y punto. ¿Por qué es importante esto? Pues porque nos estamos dando de bruces con un señor denunciado en Chile por no tener la titulación, que en Argentina no aparece como médico cirujano porque no hizo la especialidad. La especialidad tienes que aprobar el examen único y tienes que hacer o luego estar en los hospitales haciendo una especialidad que además es muy larga. Él lo que hizo fue unos cursos de posgrado que no te dan la autorización para ejercer la cirugía plástica. Por eso tenía muchísimas demandas e incluso sentencias firmes de embargos por mala praxis. Por lo cual ya se desmonta toda la película de este señor. Porque evidentemente, claro, por más que he buscado en el Ministerio de Educación la convalidación aquí en España, o que si estaba haciendo la convalidación no aparece absolutamente nada, porque este señor no era cirujano plástico reconstructivo. Es decir, nos estamos encontrando ya con un perfil de un señor que era un fraude profesional, que tenía demandas, que tenía querellas, que estaba embargado, con un entorno que tampoco corresponde con lo que nos han contado. No era un cirujano de prestigio, no. Un cirujano de prestigio no opera en un ambulatorio. No está perseguido en Chile por la Asociación de Cirujanos Plásticos, que lo están denunciando por intrusismo profesional. No era ese cirujano de prestigio. Tampoco era de una familia pobre que sus padres tenían que llegar a él, que le hacía la compra, iba a ver a sus papás y le hacía la compra. Mentira. Su madre está jubilada, era docente y tiene una buena jubilación. El padre tiene una ayuda y la hermana, que dejó su trabajo, creo que como docente también, puede volver a él cuando quiera. Y lo dejó para trabajar con su hermano. ¿Pero para trabajar en qué? Porque no sería para el ambulatorio. ¿Qué había detrás de Edwin Arrieta?
Ese es el misterio. Ese es el misterio. Un señor que está embargado, que está denunciado en Chile, que en Colombia no ha convalidado el título, le quedan 3 telediarios para que en una de esas sentencias o en una de esas demandas o querellas, pues no sé si hay la diferencia en Colombia entre querellas y demanda, que se empiece a investigar y que se vea que no ha cursado toda la formación que se requiere un cirujano plástico y a lo mejor le ha causado un daño grave a una persona, se puede buscar un problema, pero muy serio. Pero muy serio. ¿Que hay una laguna legal? Sí, porque te dan el título de licenciado en medicina y cirugía, por lo tanto te permiten operar. Pero no tienes la especialidad. No tienes la especialidad. Y eso ya son temas de palabras mayores. Es decir, estamos hablando de una especialidad complicadísima, además, como la cirugía plástica y reconstructiva, del que este señor tanto presumía, y de una asociación de cirujanos plásticos y reconstructivos en Colombia, a la que ahora me acabo de enterar, la SCCP, que no pertenecía, y no pertenecía porque no podía pertenecer, porque no tenía convalidado su título en Colombia. Vamos a Chile para ver dónde trabajaba, pues trabajaba principalmente en una clínica estética en Las Condes. Clínica estética, señores, no es lo mismo estética que cirugía plástica. Estética es donde te ponen el botox, nada más. Entonces estamos hablando de un señor que no era cirujano plástico, que se hacía pasar por cirujano plástico. Aquí en España, desde luego, no iba a venir ni iba a poder convalidar ningún tipo de título, ni iba a poder ejercer. Porque no es tan fácil el ejercer en España como nos quiere hacer creer el de esta bazofia de Joaquín Campos. No fuese poco, pues también he investigado en España. Y ni en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades hay ninguna evidencia de que haya que quisiese convalidar el título, que lo único que podría convalidar sería el de Medicina General, nada más. Tampoco en la especialidad, que tendría que hacerla en el Ministerio de Sanidad, tampoco. Ni el Colegio Oficial de Médicos, porque aquí en España para ejercer simplemente la medicina tienes que estar colegiado en el Colegio Oficial de Médicos. Pero es más, he rastreado también el registro mercantil y tampoco hay ningún rastro de Edwin Arrieta Arteaga. Hay ningún rastro de que haya alquilado ninguna casa ni nada por el estilo. Entonces, basándonos en que lo que pueda contar este señor carece de interés porque ya lo que está contando es rigurosamente falso, un chisme de uno, un chisme de otro. No, hay que ir a hechos, a hechos. Este señor no tenía, bajo ningún concepto, la titulación ni la formación necesaria en ningún país del mundo para ejercer la cirugía plástica. De hecho, él operaba de una forma más o menos ilegal en clínicas estéticas, tanto en Chile como en Colombia. No era un cirujano plástico de prestigio, no. Todo eso que ha pintado Ospina es una patraña y forma parte del inmenso fraude procesal, señora Teresa Bueyes. Señora Teresa Bueyes. Entonces, sobre todo cuando se es abogado en el ejercicio de la profesión, antes de hablar hay que investigar. Porque a lo mejor sin darse uno cuenta, está colaborando en un fraude procesal. ¿Qué ha sido en Tailandia el fraude procesal? Muy bien, pero no deja de ser un fraude procesal. Seguiremos investigando este asunto, pero era muy importante que tuvieseis claro esto, que es importante. Un poco más delicado, el que también vamos a hablar, que era en el círculo en el que se movía Edwin. Claro, en departamentos como Colombia, de Colombia como Córdoba, en Colombia,
el reconocimiento público no era debido porque a pertenecer a sociedades científicas, como podía ser el SCCP, al que no pertenecía, sino por amistades o por ser el cirujano de confianza de ciertas familias poderosas en esa zona, como son los Ramín, los Jatín, amigos de los que ya hablaremos en su momento para explicar que eran unas amistades un tanto raras y extrañas. Y este señor además intentaba mantener un estilo de vida de alto standing, aunque realmente estaba embargado, estaba totalmente embargado y además judicialmente. Por eso también es curioso que luego aparezca en escena Ospina, otra familia poderosa con vínculos en el narcotráfico y con vínculos además con el cártel de Medellín, nada menos. Entonces todo esto ha permitido a Joaquín Campos inventarse una historia para estafar a mucha gente diciendo que es la verdadera historia de Daniel Sancho de Unarrieta, cuando no tiene nada que ver. De hecho, y él lo sabe, por eso lo digo aquí públicamente, que cuando yo me empecé a interesar en este caso, que era porque, bueno, pues era el nieto de una persona a la que yo conocí personalmente, que era Sancho Gracia, no sé por qué contactamos. Y generando hipótesis, yo le comenté en su momento que esto era un guión perfecto para una novela. Yo he escrito novelas de estas de aventuras, muy entretenidas, pero bueno, para que me den el premio Nobel de Literatura seguro que no, pero bueno, que todavía se siguen vendiendo en Amazon, y todo lo que él cuenta aquí, la mayoría de las cosas se me ocurrieron a mí hablando con él para escribir una novela de ficción, pero por supuesto nada tiene que ver con la verdadera historia de Daniel Sancho de Unarrieta, que eso hay que investigarla en profundidad. Y lo que digo lo sabe porque además, entre otras cosas, como nos pasamos WhatsApp grabados, ahí están. Y yo le comentaba eso, pues esto podría ser, y podría ser un tema de blanqueo de capitales, y podría ser tal, y podría ser cual, y que le debiese dinero, y que no sé. Claro, yo estaba leyendo lo que decía la prensa, yo no me había puesto a investigar. Fue por otro tipo de personas que tenían canales de YouTube, que yo empecé a escucharles y me di cuenta, uno de ellos era el canal de Axel, me di cuenta que aquí había pastel, que esto no era como nos estaban contando. Luego tuve la suerte también de contactar con el canal de Villa Sánchez, que había investigado una barbaridad y bueno, pues ya vas ordenando las cosas. Por la primera vez, pues a mí se me ocurre ahí una historia para una novela de ficción. Y este señor de una novela de ficción ha escrito una historia que dice que es la verdadera historia de Daniel Sancho y de Unarrieta, que realmente es un fraude. Porque cuando tú te inventas una película y la haces pasar por real, con el único ansia de vender libros, que es lo mismo que ha hecho Triunfar, lo que estás es estafando a un montón de gente. Y ya digo, se puede ir demostrando todo en mis vídeos, lo que digo está demostrado. Cuando digo que no llovió ese día, el día 2 de agosto de ese año, es porque sí, los partes meteorológicos quedan registrados. Porque es la única manera de poder crear un historial del tiempo y ver evidentemente si el cambio climático, que siempre ha existido, cómo se va reflejando en cada zona. Por lo tanto, queda todo registrado. Cuando digo que este señor no era cirujano plástico, es porque lo he comprobado. Así de sencillo, así de claro. Y que otros amigos suyos, como va a ser Carlos Zuleta y tal, sí, pero no, Carlos Zuleta no estudió en la
en la misma universidad que supuestamente había estudiado él, y además aprobó el examen único, creo. No lo sé. A mí Carlos Zuleta me toca el bien, no me interesa para nada. Al margen de que me ha servido para entender una cosa muy clara, que si Edwin Arrieta nunca, él que era su amigo Carlos Zuleta, como él dijo, nunca le había conocido una relación con un hombre adulto, ya sabiendas de que ya parece ser que está reconocido, que ahora lo iremos viendo, que era homosexual, pues chico, todavía la cosa se complica más. Porque cuando tú eres homosexual, pero es un homosexual normal, y tienes 40 años, pues lo normal es que hayas tenido una relación normal con otro hombre. Cuando tanto lo ocultas, a lo mejor es porque tus apetencias no son socialmente aceptadas. No lo sé, todavía eso no lo he investigado, pero irá saliendo porque según voy leyendo los libros, pues me dedico a investigar si es verdad lo que dicen o no. Seguiremos con este asunto.